Pese a suspensión de juez, hay otro audio de Alito. El tema con Samuel. Atacan a policías de San Luis Potosí. Y el ejército regresó a zona de conflicto. Bienvenidos al Caporal del 17 de agosto. Comenzamos. Vaya día para Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Por un lado, la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, difundió un nuevo audio en donde se le escucha pactar con Jaime Azcárraga, directivo de Radio Fórmula, pactar entrevistas de radio a modo para el entonces candidato a gobernador de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza. Y por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de Campeche formalizó la solicitud de desafuero en contra de Alito por supuesto enriquecimiento ilícito. En cuanto en la Cámara de Diputados recibieron la solicitud de desafuero, el presidente de esta Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez, hizo una conferencia de prensa con el fiscal campechano Renato Sales. Entonces pues éntrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas. Estoy abierto a lo que quieras. Gracias, brother. Puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín o con... ¿Cómo te trató Joaquín bien, no? No, yo la oí y le digo a este cabrón que el pinche, yo le dije, porque no te dije, yo le dije Jaime, es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, Jaime. Amigo, las preguntas que quieres que te haga, las cuales. ¿Entiendes? Habló la señora de San Pedro. La chingada. No, pues, y la clavamos. Motivo de su visita, acaban de presentar hace unos momentos una solicitud y la leo textualmente, están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Y ya respondió el priista. Alejandro Moreno acusó que la solicitud de desafuero es una venganza política de Morena por no haber votado en favor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Laida Sansores, a su vez, negó estas acusaciones y adelantó que también hará una denuncia en contra de una diputada mexiquense, pues dijo tener una conversación privada en donde ella platica con un diputado, en donde pues hablan, a ninguno de los dos los identifica, ni a la diputada ni al diputado, pero asegura que en esta conversación resulta afectada una menor de edad y inicialmente ella la identifica como adolescente, aunque después asegura que es una mayor de edad. Todo esto ocurre en medio de una suspensión de un juez para evitar que Laida Sansores dé a conocer más material de Alito, usando los recursos del Estado. Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Del material que se nos hizo llegar se encuentran indicios de que dadas las connotaciones en que se dieron los hechos, las conversaciones, las fotografías entre el diputado A y la diputada C, llamémosle así, se pone en riesgo a una menor y a una joven adolescente. Por lo que me siento con el deber moral de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de México, otra en Cipina y otra la vamos a presentar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí también en el Estado de México, porque es donde ellos tienen su domicilio, estas personas que han sido afectadas. No puedo continuar sin antes compartirte que ayer martes 16 de agosto fue encontrado el cuerpo del periodista Juan Arjón López en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, luego de 7 días desaparecido. Él trabajaba para el portal de redes sociales llamado ¿A qué le temes? Y estaba desaparecido desde el 9 de agosto. También en Sonora, pero en el municipio de Rosario de Tezopaco, fueron encontrados los cuerpos de 5 hombres, entre ellos un menor de edad. Tenía 17 años. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, las víctimas fueron arrojadas en un camino de terracería desde el pasado 14 de agosto. A este municipio, cuya imagen estás viendo en pantalla, acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 21 de agosto, según lo dio a conocer hace unas horas el gobernador, el morenista Alfonso Durazo, y va con la agenda de revisar la construcción de caminos en el municipio.
Alrededor de las 5 de la mañana de este martes 16 de agosto, la comandancia del municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí, llegó un grupo armado, abrió fuego en contra del inmueble, incendió una patrulla y privó de la libertad a 4 policías municipales. Te muestro imágenes de la fachada del lugar y de la patrulla incendiada. El hecho fue confirmado por el fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, quien aseguró que fue montado un operativo por elementos de la policía local, el ejército y la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estatal detalló que la búsqueda la hacen tanto vía terrestre como vía aérea. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo este video, no hay reportes de detenidos. Y llegamos al tema principal. Esto ha sido confirmado por la Fiscalía General de la República tras haber recibido el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocurrió en el estado de Jalisco, en Ixtlahuacán del Río, el mismo municipio en donde la semana pasada se dio el origen a una serie de bloqueos. Recordarás, según ha informado el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el ejército sorprendió con un operativo en una reunión de grupos delictivos en donde había algunos líderes, lo cual derivó en un enfrentamiento. Aunque inicialmente se informó a la ciudadanía y al presidente de la República, según él lo dio a conocer en conferencias matutinas, aunque inicialmente se informó que delincuentes importantes fueron detenidos en ese acontecimiento, ya confirmó la Sedena que no hubo un solo detenido en ese evento. Lo cierto es que ese operativo, ese enfrentamiento, desató una serie de bloqueos e incendios de vehículos en los estados de Jalisco y de Guanajuato. Y por esos bloqueos e incendios sí fueron reportados en total 16 personas detenidas. He creado una lista de reproducción sobre estos incendios y los bloqueos por si quieres más detalles. Te muestro una imagen miniatura de el último de estos videos. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Ahora bien, voy de regreso al municipio de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco. El ejército reportó la realización de rondines de reconocimiento en los poblados de Agua Colorada, San Miguel Arcángel, Agua Prieta y el rancho de Los Puentes. En toda la incursión aseguraron, vaya lista, 18 vehículos, 3 de ellos blindados, 17 armas largas, un arma corta, 190 cargadores, 3 cintas de tela tipo carrilera con 270 cartuchos ya incrustados, 1570 cartuchos adicionales, 12 placas balísticas, un casco, 3 artefactos tipo granada para aditamento, 3 motocicletas, 93 explosivos de fabricación casera, 2 granadas, una de fabricación casera también, 9 artefactos explosivos hechos con PVC, una granada artesanal de forma esférica, 2 detonadores con mecha lenta, un detonador pirotécnico, un recipiente con material explosivo con esferas metálicas, un dron también. La Sedena no detalló las circunstancias en las que ocurrieron estos aseguramientos, es decir, en dónde exactamente los hizo, si fue necesario una orden de cateo o cómo los realizó. Pero lo cierto es que no hubo una sola persona detenida. Por todo lo asegurado, la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco ya inició 6 carpetas de investigación por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por este hecho han sido compartidas pocas imágenes, de hecho las estás viendo en pantalla. Así la incursión de los elementos federales en el lugar, su retorno al sitio que detonó una serie de bloqueos que afectó 2 estados de la República y que dio inicio a una serie de bloqueos en varios estados del país. Aunque no han identificado a qué grupo delictivo hicieron este aseguramiento, sabemos que los bloqueos han sido adjudicados al Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.